Con nosotros está Eduardo Garaycoa, que forma parte también de este movimiento constitucionalista. Eduardo, muy buenas tardes. Buenas O tardes, buenos días. Víctor. Buenos Buenas días. tardes. Okay. Estábamos hablando, Eduardo, y para mí es un placer que esté acá con nosotros sobre esto del gobierno cubano de la transición. Y algo que Randy había dicho en una directa, precisamente creo que fue ayer, que hay muchos grupos que temen reconocer la Constitución de 1940, no por el hecho de la Constitución, sino por el hecho el gobierno. Es decir, ¿cómo surge este gobierno? Si se puede saber quiénes son sus miembros, cuál es el trabajo de este gobierno, qué busca el gobierno, y de alguna forma también tengo entendido que aquellas plataformas, aquellos grupos de oposición que deseen apoyarlo, cuál es el procedimiento legal establecido por el propio gobierno para el reconocimiento del mismo. Cualquiera de los dos son libres de hablar. Ok, Randy, ¿te animas o lo explico? No te oigo, Randy. Bueno, pues voy a pasar a la explicación. Primero, el gobierno constitucional de la transición es un gobierno que emana de la propia Constitución, de dos artículos de la Constitución. Siguiendo lo que establecen esos artículos, surge ese gobierno de transición. No es un gobierno electo, es un gobierno que proviene de la parte judicial del gobierno, de la estructura de gobierno, y tiene una única misión: preparar todo un país en un periodo de transición de 18 meses, preparar a Cuba para convocar elecciones libres y democráticas al final de ese periodo de 18 meses. Esa es la función de ese gobierno. Ese gobierno tiene ese periodo de transición de 18 meses para restaurar todo lo que es el orden constitucional, incluyendo, o sea, la propia Constitución, todas las instituciones que recogen y están contempladas dentro de la Constitución, y garantizar que las elecciones libres y democráticas se puedan hacer bajo las condiciones y los reglamentos que establece la propia Constitución, hasta que se obtenga un presidente electo por el pueblo, un Congreso electo por el pueblo, y asimismo también un poder judicial nombrado por el presidente y por el nuevo Congreso. Esas son las funciones del gobierno constitucional. El gobierno constitucional emana de la Constitución siguiendo un orden de sucesión. Este gobierno constitucional es descendencia, o sea, no es no es alguien que llegó y dijo, no, yo sigo la Constitución y yo me nombro presidente. Sigue una línea sucesoria establecida por el propio marco jurídico de la Constitución. Exacto. Este gobierno es... Eduardo, disculpa que te interrumpa, pero, por ejemplo, a mí me causa duda lo siguiente. Es decir, yo voy a hacer aquí como el que hace las preguntas, en el sentido porque hay muchas personas que quieren saber y que tienen ciertas dudas con respecto a esto, por más que se haya hablado, pero a veces el cubano es como un niño chiquito y hay veces que se necesita repetir un tanto las cosas. ¿Ese gobierno ha estado funcionando durante estos últimos 60 años? Sí y no. Las dos respuestas son válidas. El asunto está que el verdadero y único gobierno constitucional de Cuba fue derrocado con un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952 por Batista. Y Cuba tenía en el 52 un presidente electo por el pueblo. Batista dio un golpe de Estado y el presidente tuvo que salir de Cuba. Vino a parar al exilio, a los Estados Unidos. El nombre de este presidente era Carlos Prío Socarrás. Si incluso ustedes, los jóvenes que les gusta mucho buscar en Wikipedia, mucho en Internet, se dedican poco a buscar en los libros, hay muchas cosas en Internet que están medias, son verdades medias, a medias. Bueno, Wikipedia no es precisamente una plataforma muy no es la más confiable, pero de todas maneras, a pesar de que incluso en muchas cosas que tienen que ver con Cuba está controlada por la dictadura, ellos la manipulan mucho. Sin embargo, la misma Wikipedia reconoce que Carlos Prío Socarrás, que murió en el año 1977, murió siendo presidente de la República de Cuba. Y aquí hay cosas que hay que entender. Las personas piensan que porque pasaron 60 años y le dieron un golpe de Estado a una persona, o sea, ellos lo quitaron y pusieron a otro, ya ese otro
ese que quitaron debe dejar de ser presidente y se pierde todo. No, no es así, esa no es la ley. La ley establece órdenes y la ley lo que sucede es que dieron un golpe de Estado y ese golpe de Estado viola precisamente la ley, que es la Constitución de la República. Ahora, cuando dan ese golpe de Estado, el presidente Carlos Prío viaja al exilio y muere en el año 77, como te dije, siendo presidente, pero a partir de ese momento, de su ausencia ya física completa, entonces que empieza a funcionar ese artículo 149 de la Constitución. El que le seguía en el orden presidencial era Manuel Antonio de Varona, a la muerte de Varona en el año 92, entonces que empieza a funcionar la parte jurídica sucesoria de la Constitución. Que O sea, aquellos magistrados del Tribunal Supremo. Exacto, empieza a funcionar esa parte y esa parte establece que en ausencia del presidente, el vicepresidente, el cargo de presidente de la República como presidente interino, supuestamente porque era un periodo corto de tiempo, lo que pasa es que ya no es interino, es un presidente que está encargado de una transición. Pues entonces ese cargo debería recaer en el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo. Justamente en el año 95, el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo asume su responsabilidad como cubano, como patriota y como magistrado más antiguo y es juramentado como presidente. Y a partir de ahí es que se le sigue dando continuidad a este proceso para mantener todavía la legalidad de la Constitución, porque la Constitución del 40 no ha sido derogada oficialmente nunca en Cuba, nunca fue derogada, lo que ha sido continuadamente violada por 68 años, y por tanto, como la Constitución sigue vigente, aunque esté en violación, pero está vigente, pues entonces este grupo de personas, que son mayores también ya, no se puede decir que son jóvenes, se han encargado durante muchos años de mantener esto para llegado el momento preciso, el momento oportuno, el momento que incluso estamos empezando a vivir hoy en día, en que muchas personas ya hablan de la Constitución y del gobierno constitucional, pues entonces entrar en funciones con el respaldo y el apoyo de todos los cubanos que deseen la verdadera y única libertad de Cuba y acabar de derrocar a la tiranía. Eduardo, en abril de 1961, 17 al 19 creo que fue, que se produce la invasión de la Brigada 25005, creo que es. 2506. 06, disculpen, a Bahía de Cochinos. Uno de los objetivos de esa brigada no era precisamente trasladar al gobierno, a un gobierno a territorio nacional y luego de haberse establecido en territorio nacional poder solicitar la unencia de la Organización de Estados Americanos, del gobierno de los Estados Unidos. ¿Estamos hablando del mismo gobierno o es otro gobierno diferente? ¿O Mira, estoy errado en este presupuesto? Estás errado de alguna manera. Y estos son los errores imperdonables de todas las personas que han estado luchando por la libertad de Cuba. Esto es un error imperdonable. El error imperdonable es que, por ejemplo, el mismo Carlos Prío Socarrá, el presidente al que Batista le dio un golpe de Estado, desde el momento que sale de Cuba, empieza a luchar por restaurar el orden constitucional. Él incluso provee fondos a Fidel Castro y su movimiento 26 de julio para hacer lucha armada en contra de Batista. Él lo hace, incluso es perseguido por el FBI y toda esta serie de cosas. O sea, que los verdaderos sucesores constitucionales, las verdaderas personas que forman parte del gobierno desde el mismo minuto inicial que se da el golpe de Estado, están de nuevo luchando por restaurar el orden constitucional. Ahora, el asunto de la brigada de asalto 2506 es un poco más complicado, porque a lo largo de la historia cubana, y esto no se nos puede pasar por alto, los cubanos han probado que tienen valentía. A mí no me puede decir nadie que los cubanos han probado que son cobardes, ni mucho. Los cubanos siempre han probado ser valientes. Lo que los cubanos han pecado de tener mucha más valentía que inteligencia. Y la brigada 2506, lamentablemente, en vez de apelar al gobierno constitucional, apelaron a una persona que había sido primer ministro del gobierno de Urrutia junto con Fidel Castro, que renunció prácticamente al mes de haber sido puesto por Fidel Castro en ese cargo, emigra a los Estados Unidos y entonces dicen que esa brigada de asalto tenía como misión establecer
tomar un territorio, un pedazo de territorio nacional, establecer la llamada cabeza de playa y poner al frente del gobierno provisional, de alguna manera, a José Miró Cardona. Ahora, el asunto está que Miró Cardona no pertenecía al gobierno constitucional. Eso es errado. Incluso no tenía ni poder constitucional. José Cardona emana precisamente de ese gobierno revolucionario de Fidel Castro. Exacto, pero no solamente eso. El problema también consiste en que no tenía incluso ni poder constitucional, ni escrito, ni verbal, ni de ningún otro tipo, de parte del gobierno constitucional para provisionalmente estar al frente de un gobierno de transición. Están violando la Constitución, violaron la propia Constitución por la cual luchaban por restaurar. En esencia estaban haciendo, lamentablemente es lamentable decirlo, estaban haciendo lo mismo que hizo Fidel Castro, que dijo que iba a reponer la Constitución y él prácticamente recoge todos los poderes en menos de 6 meses de haber llegado al poder. Lo viola todo lo que era posible violar. Se habla mucho de traición por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esta es una parte que todavía no se puede ni hablar porque son todavía documentos clasificados. A lo mejor nos enteramos en 1 año, en 2 años más, cómo fue toda la historia. Esta acción de la Brigada 2506 no fue genuinamente cubana. O sea, no fue algo armado solamente por cubanos. Los cubanos incluso salieron del territorio nacional norteamericano a entrenarse en las selvas de Guatemala y básicamente era una operación media mixta montada por la CIA y por patriotas cubanos, pero no era genuinamente cubana. Hubo muchos problemas con esa preparación. Eso definitivamente, Víctor, fue un tremendo error. Eso fue un error inmenso, histórico inmenso. Eso nos cuesta mucho a todos, porque en realidad desde el mismo principio estamos atentando contra el verdadero poder constitucional de la República de Cuba, contra un presidente electo. Eso es un error inmenso. El mismo presidente electo, Carlos Prío Socarrá, también comete otro error. Lo que pasa también es que los tiempos no son iguales, no es el mismo el tiempo que vivimos hoy, en que muchas cosas se difunden y se conocen muy rápido, al tiempo que se vivía en los años 50. Todo lo que tenía que haber hecho Carlos Prío Socarrás, mirado desde la óptica de hoy, por supuesto, a lo mejor en aquel momento no era posible, por determinadas circunstancias, era haber insistido todo el tiempo en que él era el presidente constitucional de Cuba. Ese ejemplo incluso lo dio una persona, el expresidente de Haití, Jean Bertrand Aristide, que salió electo por el voto popular. No se portó bien con el pueblo, hizo unas cuantas barbaridades, le dieron un golpe de Estado y el hombre emigró a los Estados Unidos y desde aquí empezó a reclamar internacionalmente su posición como jefe de Estado de Haití, porque él había sido electo. Aunque a las personas no les gustara, él era el presidente electo y finalmente la historia terminó en que el propio gobierno de los Estados Unidos, que había apoyado el golpe de Estado en Haití, lo tuvo que reconocer y devolverlo para Haití. Estos son errores históricos inmensos. Nos han costado 61 años. Y estos mismos errores, enredados así como son los que propician con la mano negra de la dictadura por atrás, lavándonos la cabeza a todos, el que muchas personas hoy en día no logren entender la esencia de este asunto. Esa es la esencia de este asunto. Ahí Eduardo, también partiendo de esta base de que este gobierno es constituido precisamente por el poder que le da la Constitución, por tanto, no es necesario de alguna forma, por alguna forma decirlo para que aquellas personas nos puedan entender, no haría falta el apoyo popular de la población en unas urnas, pero sí se necesita que ese gobierno se dé a conocer al pueblo cubano. Es decir, ¿por qué línea está yendo hoy por hoy el gobierno constitucional para lograrse dar a conocer a la población como el gobierno legítimamente constituido en base a la Constitución de 1940? Ok, mira, dijiste algo que está bien dicho y vamos a repetirlo de otra manera. El gobierno constitucional no necesita de reconocimiento, no necesita de reconocimiento ni del pueblo ni de nadie. El gobierno constitucional está reconocido por la propia Constitución. Cualquiera
con su cabeza dura puede decir todos los argumentos que quiera, pero la ley es la ley y la ley se hace cumplir siempre. Así que el gobierno es legítimo, es legal, está reconocido por la propia Constitución. El asunto está en que es misión del gobierno empezar a crear el respaldo entre sus propios ciudadanos. ¿Por qué? Porque mientras más cubanos apoyen a ese gobierno, es mucho más fácil para el gobierno presentar una moción a nivel internacional para reclamar todos los espacios que corresponden legítimamente al pueblo cubano y a su verdadero y único gobierno constitucional. ¿Por qué? Porque en definitiva, desde que se dio el golpe de Estado, todos los actos que se hayan producido bajo el nombre de la República de Cuba son todos ilegales. Pónganse a pensar que hasta nuestros nacimientos son ilegales en algún sentido, porque nosotros nacimos bajo un golpe de Estado, 2 golpes de Estado, y eso de alguna manera rompe hasta el hilo constitucional. Todo eso hay que enmendarlo, por eso es tan importante retornar a la Constitución del 40. Hay que retornar a ella, hay que hacer eso que se llama justicia histórica, hay que restablecer ese hilo constitucional, de lo contrario van a pasar muchas cosas. Entre ellas, si usted no restituye ese hilo constitucional, usted no va a poder aplicarle la ley justicia real a los verdaderos causantes de todo el desastre cubano. Ahora, este gobierno constitucional... Si me disculpa, quisiera hacer como un paréntesis. Y es que yo en lo personal me mantengo un poco cauteloso en esto que voy a decir ahora. Y es que usted realmente tiene esperanza en que la comunidad internacional, con todas esas instituciones como las Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos, como tantas otras organizaciones emanadas del seno de las Naciones Unidas, y donde el régimen criminal de los hermanos Castro tienen secuestrada y tienen unas delegaciones inmensas. En esos, bueno, hay delegaciones incluso hasta en el foro este de la energía atómica. Es decir, ¿usted realmente tiene esperanza en que esas instituciones puedan de alguna forma acatar el lenguaje constitucional cubano o puedan de alguna forma darle reconocimiento a ese gobierno, sabiendo que están todas secuestradas? Mira ahora el caso de una funcionaria de alto nivel de las Naciones Unidas donde está criticando la gestión de la administración de los Estados Unidos con respecto a las sanciones contra Venezuela. Mira, la respuesta inmediatamente, sin más preámbulo ni más nada, es sí. Que todo esto conduce en la dirección de derrocar a la tiranía con un arma que ellos nunca pensaron que les iba a devolver el golpe. Utilizar la propia Constitución como estrategia global para derrocar a la tiranía es como lanzar el famoso boomerang. Tú lo lanzas y cuando lo lanzas tú sabes que en algún momento él va a ser el famoso bote y retornar. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Después de 60 años, después que han pasado tantas cosas, que los cubanos han insistido de muchas maneras distintas por derrocar a la dictadura, ahora está retornando el verdadero boomerang, la única y verdadera arma que puede finalmente derrotar a la dictadura. Esto crea pánico en muchas personas, porque hay muchas personas que piensan que es mejor hacer una especie de negociación con la dictadura y transicionar. Eso no es correcto. Pero continuando en la pregunta de la esperanza, yo no tengo esperanza. Yo estoy convencido, y quiero que quede claro que lo estoy diciendo aquí, de que por este camino, en aproximadamente un año más, vamos a tener a la dictadura contra la pared. Y en un año más, no más de un año, ¿ok? Anótenlo bien que lo estoy diciendo hoy. En un año más, a más tardar, tendremos asientos en lugares y foros internacionales que hoy ustedes dudan de que nosotros seamos capaces de alcanzar. Y ustedes dudan de eso porque ustedes están luchando de la manera tradicional. Ustedes están hablando y representando al pueblo cubano con voces que no representan los intereses ni las necesidades de todos los cubanos. Sin embargo, si esas voces decidieran tomar el argumento constitucional, pues entonces las cosas empiezan a cambiar. Porque donde quiera que usted se pare, usted empieza a hablar de que esa dictadura ha violado por 61 años una constitución. Y es continuidad, al final no fue ni revolución, sigue siendo continuidad de un golpe de Estado previamente dado por el dictador Fulgencio Batista.
Eso es lo que hay que, o sea, esta es la camino a la dirección a caminar y este es el argumento a empezar a manejar. La arena internacional, en cualquier foro que usted se pare, lo que habla es de ley. Estos son tiempos en que se habla de leyes. Y le puse el ejemplo de Jean Bertrand Aristide. Jean Bertrand Aristide fue un presidente no muy popular, porque empezó a hacer ciertas cosas que no eran muy populares. Lo derrocaron por un golpe de Estado y lo tuvieron que retornar a su posición de presidente, a pesar de que esos golpistas habían obtenido reconocimiento internacional de varios países, incluyendo los Estados Unidos. Y eso hay que entenderlo. Estamos en un tiempo, sobre todo de mediados del siglo pasado hasta el presente, en que se habla lenguaje de leyes y prima la ley. Y estos dictadores, la dictadura cubana es uno de los violadores más grandes de la ley, de la constitución de un país, de la voluntad del soberano más grande que ha tenido la historia de la humanidad. Eso hay que estar consciente de eso y claro, yo no creo en esperanza. Yo trabajo para hacer posible las cosas. Y no es mi esfuerzo solo, ya empieza a ser el esfuerzo de muchas otras personas. Lo único y la diferencia que tenemos hoy, que con este nuevo paradigma, nosotros nos basamos en la propia Constitución para reclamar lo que legalmente le pertenece al pueblo cubano. El pueblo cubano no tiene que seguir implorando de rodillas cosas y favores al gobierno. Es al revés. El gobierno tendría que estar pidiéndole favores al soberano. Y eso no está sucediendo. Y mientras no nos demos cuenta de eso, mientras no reconozcamos que esa es nuestra verdadera función a nivel social, pues vamos a seguir debatiendo si la Constitución sirve, si la Constitución no sirve, que si los derechos humanos, que si la sociedad civil. Nada, la sociedad civil, por cierto, en Cuba no existe. Lo que existe de sociedad civil es una sociedad civil creada e inventada por los Castro. La Federación de Mujeres Cubanas, los comités de defensa de la revolución, las casas para los ancianos, la locura hasta que inventaron ahora con los LGTBI, que no es que yo esté en contra de eso, sino que los están utilizando y no se están dando cuenta que los están utilizando. No, fragmentan. Sí, muchos de ellos sí fueron creados, con la época de Obama y con dinero americano, de hecho. Sí, pero que lo que no se están dando cuenta muchas personas que están hablando esto de sociedad civil cubana, eso no existe, eso es inexistente. Eso no es una cosa que uno llegue y crea, esos son instituciones que se van creando por necesidad propia de un pueblo para expresar determinadas necesidades. Y todas estas instituciones que nos estamos hablando de sociedad civil cubana son creadas por la dictadura, eso no existe. Yo no he visto aquí al presidente Trump decir que hay que crear la sociedad LGTBI. Yo no he visto aquí al presidente decir que hay que crear la sociedad de negros atropellados. Yo no he visto nada de eso. No, pero Eduardo, me refería en la pregunta que usaba como ejemplo es a este grupo o estos grupos que han surgido que se autollaman independientes en el sentido porque, es decir, no vienen o no están reconocidos ni siquiera en la ley. Por la ley de asociaciones de la dictadura no están reconocidos como instituciones. Claro que no van a ser reconocidos. Pero sin embargo tienen reconocimiento de algunos proyectos, asociaciones, incluso gobiernos, como muchos gobiernos europeos que los reciben en sus embajadas, les abren las puertas de sus embajadas y conversan con ellos supuestamente. Sí. Ahora mira lo que pasa con todo eso. Cuando la misma dictadura provoca esa segmentación de que a cada uno empieza a buscar pequeños grupos y a ponerle etiquetas, lo que está haciendo es diciéndole a ese grupo que no tiene nada que ir a hacer, ni hablar, ni ponerse de acuerdo, ni tiene nada en común con los otros grupos. Y entonces cuando hace esto con el grupo LGTBI, este famoso, lo que le hace incluso creer al grupo, y es una de las cosas más espeluznantes que yo he visto en mi vida, es que incluso los LGTBI son capaces de decir que no apoyan algo porque no está incluido su derecho a ser LGTBI o lo que sea. Y cuando lo que no se están dando cuenta es que una constitución, incluso como la constitución del 40, no establece esa diferencia porque establece el reconocimiento pleno del ser humano. Es suficiente con eso. Y no permite discriminación de ningún tipo, ni por sexo, ni por color, ni mucho menos por nada, por ningún tipo de cosa. Entonces, cuando los Castro te hacen eso, te empiezan a segmentar tu manera de pensar.
Hay algunas preguntas, hay algunas personas que están preguntando de cómo fueron elegidos, ya solo hablamos, los representantes del gobierno de transición, pero si puedes hacer un resumen pequeño, volver de nuevo, que es lo que estamos hablando al principio, Ok. cómo es que estas personas se constituyen como gobierno de transición. Un resumen pequeño para aquellas personas que se están conectando ahora puedan escuchar. Sí, incluso voy a aclarar un poquito más. En realidad, el gobierno de transición, lo único que recoge la Constitución como gobierno es la entidad propia de lo que es el presidente y el vicepresidente. ¿Ok? Este presidente es nombrado por la propia Constitución en ausencia del presidente y el vicepresidente. La Constitución nombra al magistrado más antiguo del Tribunal Supremo como presidente temporal de la República para realizar una transición. ¿Ok? Hacia, o sea, esta transición incluye elecciones libres y democráticas para elegir presidente y crear todas las instituciones del Estado. Ahora, digo que esta Constitución solamente ampara al presidente porque en realidad los otros cargos, digamos, el Consejo de Ministros, son nombrados por el presidente. Claro, tú eres un presidente y tú necesitas a alguien que se encargue del comercio, tú nombras un ministro de comercio. Entonces, por supuesto que hay muchos otros ministerios y dependencias. En el caso específico incluso del gobierno constitucional, estos nombramientos de ministros y a cargos del gobierno no están completados. Quiere decir que el gobierno prácticamente está vacío. Tienen muy poquitas personas. ¿Y por qué lo hicieron así? ¿O por qué siguen funcionando así? A pesar de que necesitan más personas. Porque ellos necesitan incorporar a todos los nacionales que están dentro de Cuba. Ellos necesitan recoger gente capacitada y que estén listas para transicionar hacia la democracia. Por eso es que no nombran todos los cargos, apenas nombran unos cuantos. Y con eso funcionan, son poquitas personas. Entonces ahí tienen la respuesta más o menos, incluyendo la respuesta de cómo es la composición, por qué a lo mejor tienen 5 ministros, 10 ministros, 15 ministros. Es por eso, porque ellos tienen que empezar a funcionar. Eduardo, este gobierno tengo entendido que estos altos cargos, como presidente, ¿no? El ministro de Comunicaciones, el ministro de la Presidencia, etcétera, radican en el exilio, radican en el exterior. Y siempre está este dilema, Eduardo, de que hay muchas personas que dicen, bueno, ok, están allá en los Estados Unidos, pero no están en Cuba. Es decir, ¿cuál es la respuesta suya como defensor de todo este movimiento, de toda esta iniciativa, a esas personas que de alguna forma tienen este problema o esta pregunta? Bueno, lo primero que tengo que decir que parte del mismo gobierno que existe hoy está dentro de Cuba. Las identidades de las personas que ya pertenecen, por supuesto, que yo no las conozco y no creo que el gobierno las vaya a revelar tampoco. Lo segundo que tengo que decirte es que si el gobierno constitucional estuviera dentro de Cuba, habían dos escenarios distintos. O sencillamente, la dictadura se encargaba de desaparecerlos físicamente a todos para acabar de eliminar el problema, que por cierto, aunque los desaparezcan a todos, la Constitución del 40 se puede reponer también. Hay dos métodos más para reponer la Constitución del 40. ¿Ok? Para esos dictadores, para los que estén aquí espiando en la directa, pensando que no, si acabamos con el gobierno, acabamos con todo. No. Hay dos métodos más para reponer la Constitución. Lo que pasa es que el método propio que propone la Constitución y de que exista un gobierno de constitucional es la vía más rápida de hacer la transición hacia lo que queremos. El asunto este de que el gobierno esté en el exilio y que muchos de los participantes estén en el exilio, no solamente en Estados Unidos, están en Estados Unidos, en España, en América Latina, ahí están regados por unos cuantos lugares los componentes. Y tienen presencia en Cuba. Y tienen presencia en Cuba, ¿ok? No te voy a decir que no sé si son 100 o 200, porque no creo que sean 100 o 200, pero algo tienen en Cuba, porque yo sé que lo tienen, me lo han dicho, ¿ok? Pero el asunto también hay que pensar es que incluso ellos necesitan un mínimo para poder operar como gobierno. Y ese mínimo incluye Mínimo un de presidente, miembros. claro, un presidente, un vicepresidente, el ministro de gobierno que viene siendo como el jefe del gabinete, es el nombre que le dan en los Estados Unidos, eso, Chief of Staff. Tienen
viceministro de Comunicaciones, ministro de Comercio y así. No tienen todos los cargos completos. Hasta donde yo sé, por cada ministerio son 5 viceministros los que se pueden nombrar. Y ellos ni soñando tienen esas cantidades de personas. Sin contar con sus asesores y esas cosas que tampoco ellos tienen todas esas cantidades de personas. Entonces, todo eso ellos lo hacen porque ellos necesitan primero garantizar que para la transición participen los nacionales que están en Cuba, gente capacitada, y por supuesto también a participar en ese periodo de transición, en ese gobierno de transición, quizás algún líder de partido político que quiera pertenecer al gobierno y trabajar con el gobierno, con el inconveniente de que si participa en el gobierno de transición no se puede postular a elecciones. Pero ese es el motivo. Recuerden, dentro de Cuba difícilmente ese gobierno pudiera operar. Fuera de Cuba sí puede operar y hacer lo que está haciendo en estos momentos. Sí, también partiendo de una idea que cuando la República de Cuba en armas, muchos de los miembros de ese gobierno estaban también en el exilio. Había una Exacto. representación de Cuba, pero muchos de ellos, incluso vimos cuando, Eduardo, llegará el día donde ese gobierno tendrá la obligación imperiosa de trasladarse al escenario, es decir, a Cuba, como pudo haber hecho Martí como representante del PRC en su momento, cuando la guerra. Es decir, ¿podría darse ese escenario? Ese escenario, disculpen. No, podría darse, no. Ese escenario se tiene que dar. Justamente cuando eso suceda es que ya tomamos el poder en Cuba, o sea que el gobierno constitucional toma el poder y empieza a conducir a los cubanos por un periodo de transición de 18 meses hasta llegar a las elecciones libres y democráticas en Cuba otra vez. Eso es lo que significa todo esto. Ellos son los encargados de llevar y conducir el país por esos 18 meses ordenadamente, establecer una vida económica previa para que los cubanos puedan empezar a vivir y trabajar en paz y empezar entonces a prepararse para unas elecciones y una nueva Cuba. Esa es la misión de esas personas. Y por cierto, Eduardo, sí, disculpa que te interrumpa, para resumir un poco, ¿cuál sería el trabajo luego del reconocimiento, que como bien tú dices, no es necesario tampoco un reconocimiento al gobierno, pero nunca está de más? Reconocimiento del gobierno, ¿cuál sería después lo que viene? Porque muchas personas están preguntando, por ejemplo, el tema de la OEA, el tema del gobierno americano, el tema de la Unión Europea, el tema de las Naciones Unidas. Es decir, ¿cómo se estructuraría eso? ¿Hay miembros conocidos del gobierno constitucional? Son dos preguntas. Nosotros, en el caso nuestro, para el trabajo de hoy, para este programa de hoy, que también vamos a subirlo también en un programa de radio que tenemos acá para la comunidad hispana en español, en este caso, un programa de radio para toda la comunidad de habla hispana, en la Radio Nacional Holandesa. Queríamos también invitar al gobierno, le enviamos un correo de invitación desde nuestro medio de comunicación, porque es un medio de comunicación, y bueno, hasta el momento no han respondido. ¿Se conocen estos miembros del gobierno? ¿Hay un presidente actualmente en esta asociación? ¿Quién es? ¿Cómo, volvemos a la pregunta inicial, cómo se da a conocer a los cubanos? Que es el tema más importante y en el que la mayoría de las personas están más preocupadas. mira, vamos a empezar por los nombres, ¿ok? El presidente actual se llama Julio Galcerán de Val. Doctor Julio Galcerán de Val es doctor en Derecho Constitucional. El vicepresidente, por motivos de seguridad, nunca se ha revelado el nombre, ni lo van a revelar. Porque sería el sucesor. Ese es el sucesor. Ese es el sucesor. Ellos tienen sus propias medidas de seguridad, eso no se puede atentar contra eso. Ellos solamente revelan el nombre del presidente, incluso no se dice ni dónde está. No se sabe, yo por lo menos personalmente no sé dónde está. El ministro del gobierno es el señor Rubén Ricardo, reside en los Estados Unidos. El viceministro de Información es Ariel Clavijo. La viceministra de Obras Públicas se llama María Fernández Porrata. El ministro de Comercio se llama Camilo Fernández. Hizo una intervención muy buena el otro día explicándole a las personas la visión que tenía el gobierno constitucional para en el periodo de transición restablecer todo lo que es el comercio. El ministro de Trabajo se llama Roberto Iannuzzi. Y me quedan
me acuerdo quizás de uno o dos nombres más, pero yo no los conozco a todos. ¿Entiendes? Yo te estoy diciendo los nombres de los que ya han ido apareciendo en público y haciendo, hablando de los programas de transición, las cosas que ellos han ido adelantando y esta serie de cosas. Creo que es una buena petición y yo se lo pudiera hacer llegar al gobierno de que pusieran una lista actualizada quizás de todos los miembros componentes del gobierno, o quizás ellos mismos se puedan encargar de hacerlo en público y presentarlos a todos. Esto de darlos a conocer y cómo continúan las cosas. Bueno, ellos han estado activamente, sobre todo ya desde el año anterior, desde el 2019, en que empezaron las circunstancias políticas, empezaron a madurar de una manera en que empiezan a hacer entender a los cubanos la necesidad de empezar a buscar una nueva causa de lucha, una nueva forma de lucha que les permita realmente enfrentar a la dictadura con todo lo que uno tenga, con todas las armas posibles. Aparte de eso, empieza a surgir este respaldo al gobierno como tal, y por eso es que esta conversación de la Constitución se ha expandido tanto. Y junto con esto, ellos también han empezado, no desde ahora, desde hace un tiempo, lo están haciendo, desde hace años lo vienen haciendo, gestiones a nivel internacional con distintos gobiernos, con la OEA, con el presidente de los Estados Unidos, para empezar a reclamar lo que pertenece genuinamente al gobierno constitucional cubano, legítimo, y al pueblo cubano. Estas cosas van a suceder, se los digo, y no van a tomar mucho tiempo. Incluso ellos hace poco hicieron una carta pidiéndole a Donald Trump que pasaran a Cuba a la lista de países terroristas, y finalmente sucedió a los 7 meses. Lo que pasa es que las personas piensan que cuando uno tiene un deseo y solicita algo, esta cosa, desde el punto de vista político, sucede en 3 días. Estas son cosas que toman tiempo. No, y es un trámite burocrático también. Sí, pero que es un trámite. Fíjate que te digo, por ejemplo, este asunto de pasar a Cuba a la lista de países terroristas fue incluso un pedido que ellos hicieron directamente al presidente y tomó 7 meses. Ellos lo hicieron en el mes de octubre y tomó 7 meses hasta hace 3 o 4 días que fue que lo aprobaron. Entonces imagínate, eso es una cosa sencilla. Ahora imagínate una cosa más complicada, como decir, ok, ustedes tienen el reconocimiento, pero con ese reconocimiento ahora les toca entonces sentarse, o por lo menos estar como observadores dentro de la OEA. Pueden entonces presentarse quizás ante la Unión Económica Europea y presentar cartas credenciales, solicitar quizás alguna representación de diplomática, algo. Pero las cosas empiezan así. Por eso te digo que no es esperanza. Yo estoy convencido que lo vamos a hacer. Ese es el asunto. El asunto de darse a conocer pasa justamente por el asunto de esto que estábamos hablando, del respaldo popular. Pero este respaldo incluso no solamente es de ya estamos de acuerdo, sino es un asunto también de respaldo de recursos. Y no se habla, no es tanto, el dinero hace falta, no se puede hacer política sin dinero. Pero es también una parte de respaldo con el mayor recurso que tenemos todos, y es nuestro tiempo y nuestros conocimientos individuales. Ellos están empezando ya a buscar personas con conocimientos específicos que les ayuden a hacer este tipo de actividades, a tener un sitio en internet, a mantenerlas directas, a mantener las comunicaciones. Ellos no entienden quizás exactamente cómo funciona todo esto que utilizamos hoy en día, pero eso no es la función de ellos. La función de ellos es sentarse a pensar en cada una de sus capacidades, qué es lo que se necesita hacer y hacerlo. Y para eso están un grupo de asesores y un grupo de personas que le ayudan. Así que definitivamente van en esa dirección. Yo estoy incluso hablando de marketing y no quiero entrar en contencioso, pero nada más que voy a decir una cosa. Las redes sociales son uno de muchos medios de comunicación. No se nos olvide eso. Bueno, el principal para Cuba, de hecho. No estoy muy de acuerdo contigo, pero ok, voy a decirte que sí a medias, ¿ok? ¿Por qué? Y te digo que a medias, porque basta con que la dictadura apague el switch del internet y se acabaron las comunicaciones. También. ¿Ok? Así que no pongan mucha esperanza en eso, porque en cualquier momento basta con quitar la luz o que llegue alguien y diga, apágame el internet para todo el mundo, y se acabó el internet y los datos móviles y se acabó todo. Y tienen a Cuba incomunicada por un mes.
o con más, hasta que a ellos les dé la gana. Hay que pensar en eso también. Así que hay que buscar vías alternativas y eso es lo que yo incluso aquí aprovecho para decirte a ti, para que piensen personalmente tú y todos los que te miran, que pertenecen a tu grupo, y si empiecen a pensar, tienes razón, hay que pensar en métodos alternativos. Así que por eso digo, ok, estoy de acuerdo contigo, Media. Eduardo, ¿cuál sería el papel de los medios de comunicación cubanos o de estos medios de comunicación que siguen la realidad de la nación, que le dan voz incluso a todas estas plataformas, movimientos, partidos, etcétera? ¿Cuál sería el papel de los medios de comunicación? Porque hay muy poco en los medios de comunicación con respecto al gobierno de transición. En el caso nuestro, como medio de comunicación perteneciente a una fundación que no trabaja específicamente el tema Cuba, trabaja Cuba, Venezuela, Nicaragua, América Latina en general, que es la Fundación New Generation, que es en inglés, pero bueno, nuestra revista se hace en español precisamente para la comunidad latina en Países Bajos. ¿Cuál sería el papel de los medios de comunicación? ¿Qué nos falta a nosotros como comunicadores, como medio de comunicación, como prensa, para poderle dar el espacio también al gobierno no solo, sino a la Constitución, a la distribución, al conocimiento de la Constitución? Mira, definitivamente hay una gran ausencia del tema dentro de los medios, pero esa gran ausencia también se ve reflejada a nivel de población. Y recuerda que un medio de comunicación siempre es reflejo de la necesidad de un grupo poblacional. De lo contrario, no harían bien su trabajo. Ahora, a medida que nosotros mismos, a nivel ciudadano, empecemos a indagar y reclamar ese tipo de información, eso también a su vez presiona a todos los medios de comunicación a empezar a trabajar sobre ese asunto. Ahora, Bueno, es por eso que hoy nosotros estamos trabajando el tema. Como exacto. dejar que siempre nos caía para Sí, buscar el... lo que pasa es que te voy a revelar un secreto de batalla, ¿ok? Que nosotros no decimos muchos secretos de batalla. Desde los mismos inicios que nosotros empezamos a ver que los llamados líderes opositores le costaba tanto trabajo abrazar la idea de la Constitución, una de nuestras estrategias fue, en vez de perder tiempo discutiendo con líderes, empezar a hablar con la base, con el pueblo, porque al final el pueblo es el que vota. Y si el pueblo entiende la necesidad, no importa el líder político que diga que no, el pueblo siempre va a votar por lo que es correcto para él. ¿Entiendes? Eso es una estrategia de batalla. Y esa estrategia de batalla funciona tanto para los líderes como para los medios de comunicación, como tú mismo me estás acabando de decir ahora. Ahora, hay algo más que hay que hacer. Y es justamente algo que estaban diciendo hoy el gobierno en su directa. Ellos están completando su propio sitio oficial del gobierno, están estableciendo su canal oficial de Facebook en el gobierno, es un canal de comunicación, están trabajando para establecer una estación de radio oficial del gobierno. Entonces, a partir de que ellos tengan estas cosas completadas, es entonces que realmente el gobierno puede empezar a proveer lo que los medios de comunicación necesitan. Y lo que necesitan son, ¿qué cosas? Noticias. Tan pronto ellos sean capaces de empezar a generar noticias, aunque sea información actualizada de lo que realmente es la historia del gobierno constitucional, la historia del golpe de Estado, las propuestas del gobierno para la transición, la manera en que ellos lo ven, pues entonces es que los medios de comunicación inevitablemente se van a ver envueltos en todo esto. Así que hay que seguir trabajando con todo esto, no queda otra, ¿me entiendes? Creo que se te fue la conexión, ¿qué pasó? Disculpa, el problema es que había ido a encender la luz, porque estamos transmitiendo desde casa por esto de la cuarentena. Eduardo, yo creo que la invitación está hecha, no solo para usted, no solo para el movimiento constitucionalista, no solo para la Constitución, a esa vieja que se ha dejado un poco de lado, no solo a la Constitución, sino también al gobierno constitucional, también para tener su espacio. La idea inicial de New Generation, cuando se creó para la comunidad latina, era precisamente también ampliar para cualquier iniciativa que surgiera del seno de la cubanía, de los cubanos y de esas ansias por la libertad y la independencia. Te transmito a ti, le transmito también al gobierno constitucional, le enviamos un correo electrónico hace varios meses. Hoy les escribimos también por su página de Mira, yo te Facebook. voy a dar el correo electrónico de ellos para que les puedas escribir, ¿ok? El correo electrónico de ellos es información
Sí, eso luego nos escribimos por privado si quiere. Somos amigos en Facebook, así que si quieres me lo pasas Sí, por sí, pero privado. de todas maneras, esto es una información pública, esto no hace falta esconderlo tampoco, ¿no? El Bueno, entonces correo lo del voy a gobierno es intentar. información sin tilde, ¿ok? Información @ gobierno-c40.com. Ese es el correo del gobierno. Gobierno en español. Sí, gobierno en español, o sea, información sin tilde @ gobierno-c40.com. Perfecto. ¿Sí? Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por haber estado. Algo que no estaba planificado, porque estaba planificado solamente Randy y el Urbano y algún representante del gobierno Sí, lo cual quiere decir que el tipo más joven, el tipo de 88 años, suplantó a Randy y a Urbano. Eso es lo que tú me estás diciendo. En otras palabras, sí, en otras palabras. De hecho, yo estaba interesado también en que estuvieras, pero bueno, quería tenerte en otra ocasión, empezando por el tema de los jóvenes. Y precisamente, Eduardo, en el marco de la República, de esa República secuestrada, de esa República que yo soy de la opinión, y es que desde 1952 no somos república, somos algo ahí. No sé si legalmente estoy bien ese concepto, no sé si estará correcto ese concepto, pero en el marco también del 20 de mayo también yo quería no tratar tanto la fecha de por qué se fundó la República, sino también algo que surgió del seno de esa República, de ese auge, de ese clímax de la República que fue en la década del 40 y que prácticamente no pudimos disfrutar. Nuestros abuelos, nuestros padres no pudieron disfrutar solamente unos poquísimos años de república con esta nueva constitución y que no se le dio la oportunidad. Sí. Bueno, déjame decirte que el Urbano y Randy, los dos sumando la edad, todavía no me ganan en edad, ¿ok? Yo soy todavía más joven que ellos. ¿Qué te iba a decir? No, los dos son magníficas personas. Como representación de personas jóvenes, personalmente yo me siento contento, muy contento con ellos, orgulloso de alguna manera, porque son personas que a pesar de que tuvieron incluso educativamente más problemas que los que tuve yo cuando me eduqué, pero sin embargo son personas que han entendido rápidamente el concepto y lo abrazan y lo defienden con mucha valentía y ellos se esfuerzan siempre por defenderlo en cualquier arena que estén. Así que te agradezco, Víctor, que me hayas dejado entrar. Seguimos al contacto, seguimos al habla. Me gusta mucho la manera que conduces el programa, te voy a ser sincero. Las Sí, a preguntas ver, en van... este caso me toca siempre hacer el abogado del diablo, me toca hacer las preguntas de alguna No, forma, pero las incómodas, porque es lo que quieren las personas saber. déjame decirte que las preguntas, aunque seas el abogado del diablo, me gustan mucho porque me hacen a mí poner las cosas rápidamente en contexto, sin tener que dar mucha vuelta. Y eso me parece bien. Quizás podamos planificar otra directa donde podamos hablar quizás un tema más puntual sobre la misma Constitución o sobre las estrategias, porque no solamente es el gobierno, a nosotros los ciudadanos nos tocan hacer cosas también. ¿Me entiendes? Y ese es un asunto que es importante. Al gobierno le toca cumplir su misión de gobierno. Le toca establecer y hacer todas las acciones de tipo legal y judicial para empezar a retar el poder de la dictadura. Pero nosotros los ciudadanos también nos tocan hacer acciones. Y esas acciones se transmiten en acciones cívicas, protestas Y a cívicas. los medios, y a los medios. Yo ¿Sí? sigo recalcando el tema de los medios de comunicación, de que es importante independientemente sin dar opinión, incluso ajustándose a las reglas del periodismo, también dar a conocer, porque es como tú decías, es un interés social de un grupo, ya sea grande, pequeño, menor o en gran medida, es un interés de un grupo poblacional. Entonces, los medios debiéramos de centrarnos un poco más en esto. Por eso, les repito, nuestras puertas de nuestra plataforma están abiertas para usted, toda aquella persona que desee genuinamente, no de izquierda, la libertad de nuestra nación, sobre todo la libertad del establecimiento de la democracia. Ok, Víctor, pues ahí estamos. Muchas gracias. Gracias a todos los que me soportaron la charla aquí. Y nos vemos, estamos en contacto. Hasta luego, Víctor. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Ahora vamos a seguir con